Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es trasladados al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, versículo 13. El escritor de esta carta, el apóstol Pablo, les está hablando a los hermanos de Colosas. Les está hablando acerca de una realidad y de su posición, de su identidad. Esto para los hermanos de Colosas era una situación de que se encontraban todavía en ellos algunas prácticas judaizantes y les empieza a hablar acerca de una realidad. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Habla de un cambio de ambiente, habla de un cambio de gobierno, un cambio de jurisdicción, un cambio de señorío. Es eso lo que está tratando de transmitir aquí el apóstol Pablo a través de esta enseñanza, que hemos sido librados del poder de las tinieblas. ¿Y cómo es el poder de las tinieblas? En las tinieblas reina el pecado. Por eso dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En Romanos 6:14. Las personas que todavía no han sido trasladados al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ellos están bajo el gobierno o el reino del pecado. Por eso dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque el pecado se enseñorea de las personas, los domina, los gobierna. Y esto es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo a través de la carta de Romanos, que hay un reino de pecado, pero también hay un reino de tinieblas. Por eso dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. 2 Corintios 4:4. Habla de oscuridad, pero también habla de la luz del Evangelio. Solamente el Evangelio puede proporcionar luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. O sea que el Evangelio es Jesucristo. Y sin el Evangelio el mundo está en tinieblas. Hay un reino de muerte. En este reino de muerte, todas las personas que no han pasado por la cruz, no han hecho de Jesús el Señor de su vida, ellos están muertos espiritualmente. Por eso dice Efesios 2:1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, las personas que todavía no conocen a Jesús están muertos pero espiritualmente. No estamos hablando de la muerte biológica, sino de la muerte espiritual. Y todo aquel que no tiene a Cristo está muerto, está en esa condición. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, en las tinieblas reina la muerte, el pecado, la oscuridad, es eso. Y dice que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. El que nos ha trasladado es Dios. Dios mismo nos ha colocado en su Hijo. Dios mismo ha hecho este traslado. Nos ha sacado de las tinieblas, nos ha sacado del pecado, nos ha sacado de la muerte, de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es ahí el lugar donde nosotros estamos. No es el lugar donde vamos a estar, sino el lugar donde ya estamos. Y en este reino, porque está hablando de un reino, no puede haber un reino sin un rey. Por eso es que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, está hablando de un reino. Y en este reino hay un rey, y ese rey es Jesucristo. Y decimos esto porque la carta de Apocalipsis dice que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores.
Hay una inscripción, dice, en su muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Jesús es el Rey de este ámbito espiritual. A ese reino hemos sido nosotros trasladados. Ha habido un traslado, hemos dejado el poder de las tinieblas, hemos dejado el pecado, hemos dejado las tinieblas y hemos sido llevados a la luz, hemos sido colocados en el mismo cuerpo de Cristo. Ha habido un traslado, sí, pero no hemos sido colocados en una religión, tampoco hemos sido colocados en algo, sino en alguien. Y es en la misma persona de Cristo. En el relato de las Escrituras vemos acerca de un hombre llamado Mefiboset, que era nieto de Saúl. Su padre era Jonatán. Le dieron muerte en una batalla. La nodriza cogió al pequeño, a este niño, y trató de sacarlo de ese lugar. Cuando lo estaba llevando, se le cayó de sus manos. Y al caer fueron quebrados sus huesos, sus miembros inferiores, sus piernas se quebraron y quedó lisiado de ambos pies. Y lo llevó a un lugar llamado Lodebar. Esta palabra Lodebar en la palabra hebrea significa lugar de soledad, lugar de escasez, lugar de miseria. Ese es el lugar donde fue llevado Mefiboset por su nodriza. Y ahí vivió por muchos años hasta que un día, ya cuando David asumió el gobierno de Israel, él en un diálogo con sus siervos les preguntó si había algún descendiente de Jonatán, porque Jonatán era un amigo muy cercano de David. Y le preguntó si había algún descendiente de Jonatán, y el criado le dijo, sí hay un hombre llamado Mefiboset que es lisiado de los pies y se encuentra en Lodebar. Y David mandó a traer a él al palacio. Y cuando Mefiboset llegó al palacio, le dijo a David, ¿por qué había puesto su mirada en un perro muerto como él? Y David le dijo que él era del linaje de una realeza. Su abuelo era pues Saúl y su padre era Jonatán. Y su lugar no era Lodebar, su lugar era el palacio. Y le dijo, desde este momento te sentarás conmigo en mi mesa, participarás de mi mesa. Cuando yo coma, tú también tendrás parte en este lugar. Porque tú eres hijo de realeza, tú eres del linaje de realeza y tú tienes participación en el palacio, tienes derecho a estar en este lugar, porque este lugar te pertenece. También además le dijo, todos los bienes de tu padre te serán devueltos, todos los bienes, propiedades, casas, siervos, todo ello te será devuelto. Y mire que todo eso le fue devuelto a Mefiboset. Y Mefiboset recién empezó a disfrutar de su posición como parte del linaje de Saúl. Nosotros también hemos sido sacados de este poder de las tinieblas que está hablando el apóstol Pablo. Y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y hemos sido colocados, no es que nosotros de alguna manera hicimos méritos para este traslado, no. Esto fue un acto de gracia y Dios mismo fue el que nos trasladó a este reino de su Hijo. Y es un reino, como dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sí, cuando Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ha sido dado. Tenemos la vida
del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y hemos sido colocados en ese ámbito, en un ámbito donde se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, la misma presencia del Espíritu Santo en tu vida va a hacer que estemos por encima del pecado, la culpa, el temor y la muerte. Estamos por encima de eso, porque el que opera en nosotros es el Espíritu Santo, el amado Espíritu Santo. Y para que opere el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros tenemos que estar conectados siempre con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que permite la acción del Espíritu Santo, la que permite que uno pueda vivir bajo este reino de Dios. Todos los hijos de Dios participan en este reino y participan cuando estamos conectados con la palabra de Dios. Cuando tomamos conocimiento de la palabra, eso permite la acción del Espíritu de Dios, en la dirección del Espíritu de Dios en nuestra vida. El reino que está hablando aquí, porque dice hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Hay un señorío, hay un gobierno, hay una jurisdicción, una autoridad nueva donde nosotros hemos sido trasladados, y es ahí donde gobierna el señorío de Cristo. Y es un señorío que no te hace daño, es un señorío que ha entregado su vida por nosotros en la cruz. Donde Cristo gobierna hay el fruto del Espíritu Santo. Si Cristo está reinando, lo que va a manifestarse es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Todos los días es un obrar del Espíritu de Dios moviéndose en nuestras vidas. Es un obrar de Él. No puede haber en este reino dos voluntades, no puede haber dos deseos, no puede haber dos señoríos. Hay un solo Señor, una sola mente, un solo deseo, una sola voluntad en este reino de Dios. Y es el reino de su Hijo amado. Y ahí estamos nosotros. Y claro que ahí nosotros, Dios nos ha dado en este reino una posición. Somos hijos de Dios. Ha cambiado nuestra posición. Ha cambiado nuestra identidad. Y también en este reino de Dios hay provisión. Nos ha sido dado una provisión. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si Dios no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? En Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Lo tenemos todo. Por eso Dios nos ha dado en este reino de su amado Hijo posición, identidad y provisiones. Eso es lo que nosotros tenemos ahora en Cristo. Tenemos la dirección de Cristo. Tenemos un solo deseo, porque dice Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y mire que nos ha dado, Dios nos imparte su propia vida, y en esa vida nos ha dado su naturaleza. Esta naturaleza tiene una mente, tiene una voluntad, y esa es la que gobierna en este reino de su Hijo amado. Dios, entendamos esto, hermanos, de que Dios no nos gobierna desde afuera, imponiendo regulaciones. Nos gobierna desde adentro, habitando en nosotros. Lo que sí necesitamos es tomar conocimiento acerca de este reino. Si uno va a otro país, lo que tiene que hacer es conocer sus leyes que las gobiernan. Tiene que tomar conocimiento de su idioma. Igual manera sucede pues en este reino, ¿no?
porque en este reino tenemos que aprender el lenguaje del Espíritu. Y para conocer este lenguaje del Espíritu tenemos que ir a la palabra de Dios. Cuando tú vas a la palabra, vas aprendiendo día a día, vas aprendiendo el lenguaje del Espíritu, que no es el lenguaje que usa el mundo, es un lenguaje del Espíritu. Por eso es que Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son verdad. Esas palabras solamente las puedes conocer a través de la palabra de Dios. Necesitamos tomar conocimiento de la palabra de Dios, de la obra de Cristo. Romanos 5:17 dice, reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Este reinar en vida significa vivir bajo el señorío de Cristo. El señorío de Cristo nos va a poner por encima del dominio del pecado, de la culpa, del temor y de la muerte. Cuando uno reina en vida es vivir pues en gracia, en la gracia de Dios, es vivir en esa nueva identidad, es vivir desde la justicia. Es eso, el reinar en vida. Y nosotros hemos sido colocados en ese reino, hemos sido colocados en esa naturaleza, en esa vida de Cristo. Y lo que Él es, así somos nosotros. Donde Cristo gobierna, vamos a ver siempre el fruto del Espíritu Santo. Reinar en vida es vivir desde lo que Cristo Jesús hizo, no desde lo que yo hago. Eso es reinar en vida. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por este tiempo que nos da. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Cristo y reconocerlo como tu Señor y Salvador, te voy a guiar ahí en una oración. Repite conmigo. Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Gracias porque con tu sacrificio he sido reconciliado con el Padre. Ahora soy hijo tuyo, hija tuya. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador, Jesucristo. Gracias por tu amor, gracias por lo que has hecho por mí en la cruz. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud. También la obra de Cristo fue única y suficiente. En esa obra Dios ya nos ha suministrado la salud. Lo único que tenemos que hacer es tomarla por un acto de fe. Voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedas tener. Y si es uno de ellos, lo recibo, lo tomo en el nombre de Jesús y te agradezco, Señor, por ello. Señor, por problemas de visión, audición, el hígado, la vesícula, las páncreas, la dermis, epidermis, las funciones mentales, Señor, ansiedad, depresión. Echamos fuera la ansiedad, depresión y te declaramos sano por la llaga de Cristo. Te declaramos sana en el nombre precioso de Jesús. Hacemos esta oración en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Bendiciones, iglesia.